Hola, vuelvo a ser Óscar Cerezales y vamos con la tercera y última píldora. ¿Se acuerdan dónde dejamos la segunda? En esa parte del turismo de reuniones dentro del segmento turismo, en el cual hablamos de que Barranquilla podría tener, a grandes rasgos, con unos cálculos bastante grandes que habría que ajustar, entre unos 17 millones en el peor de los casos de inyección económica en turismo de reuniones, ajustando dos o tres cosas, y más de 180. Sí, ahí sería mucho más, ahí no habría, sería casi infinito, pero bueno, 180 como el rango largo, ¿de acuerdo? Me gustaría, en esta píldora, el analizar un poco, no solamente la parte económica, pero decirles cómo llegamos a estos 17 o estos 180 millones, porque a nivel básico, a nivel mental, uno dice, bueno, pues si en la economía podemos inyectar 18 o 180 millones, bueno, vamos a hacerlo, tampoco, no es que no hay más, ¿de acuerdo? Pero sí que es cierto que hay ciertas cosas por hacer, algunas son más fáciles y otras son más difíciles, pero todo requiere un trabajo con un pensamiento a largo plazo. Es un trabajo de 1, 2, 3 años, probablemente, para empezar, y después dejar esa rueda que empiece a moverse y recoger resultados a lo largo de los años, ¿verdad? También, acuérdense que comentamos que no solo hablábamos de un impacto económico, hablábamos también de un impacto social, un impacto de transformación, un impacto en la comunidad. Después de que se organicen 100 eventos en Barranquilla, pues obviamente hay nuevas escuelas, hay nuevos doctores que tienen nuevas capacidades gracias a asistir a una serie de congresos, hay nuevos departamentos, grupos de investigación, porque una empresa que ha hecho su convención ha llegado a un acuerdo con la universidad. Hay una serie de cosas que acaban pasando. Además de una ayuda a la comunidad, muchísimos de los eventos no dejan de hacer acciones sostenibles, por un lado, de ayuda a la comunidad, por otro. De lo que se trata es de que esto no se vuelva algo one-off, sino que sea repetible y escalable. Para ello, me gustaría un poco el analizar, no un plan de acción, pero ¿qué es lo que podríamos hacer? Miren, para que ello vaya más rápido, es decir, para que nos vayamos a inyectar 180 millones eh, o más, ¿de acuerdo? Hay elementos, hay unas teclas que dijéramos que no las podemos controlar. Y hay otras que las podemos controlar totalmente. Primero, en Barranquilla debemos tener cuantas más sedes y de más calidad, mejor. Tenemos un centro de convenciones, ¿verdad? De exposiciones. Tenemos hoteles. Bien, cuantos más hoteles, cuantas más salas. Y tampoco es un tema de cantidad, sino de calidad. Que se ajuste con ese mix de eventos que queremos, mejor. Y ahí vamos a lo importante. Cuando definamos el futuro de un Barranquilla, debemos definir, bien, vamos a ello. ¿Pero qué queremos? ¿Queremos 1.000 eventos más de 1.000 personas? ¿O queremos 100 eventos más de 10.000 personas? ¿O queremos 100.000 eventos de 10 personas? ¿Qué es lo que queremos? ¿Lo queremos más consolidado o lo queremos más fragmentado? ¿Sí? ¿Queremos unos tamaños más elevados o más pequeños? ¿Queremos más eventos internacionales o más regionales, latinoamericanos o locales? ¿Queremos más B2B o más B2C? ¿Queremos más congresos, conferencias médicas o queremos más corporativo o más exposiciones? Es decir, hay una serie de combinatoria que debemos definir en un trabajo, en un taller, es decir, con todos ustedes para el pensar, o ustedes mismos lo pueden hacer, qué tipo de mix queremos, porque ese mix va a definir las sedes que están a su disposición. Ahí vamos a definir la estructura de ingresos. Es decir, ¿cuál es el mecanismo, ese arte, esa ciencia, de nuevo, de definir los precios? Porque dependiendo de ese mix, los precios y los márgenes y el posicionamiento va a variar mucho Barranquilla. Nos podemos posicionar como algo muy barato, como algo muy caro o como algo de muy buena calidad contra precio. También pueden controlar las alianzas que tengan en canales de venta, en canales de marketing.
alianzas a nivel de turismo, de reuniones, a través de asociaciones del sector, a través de diferentes, de otros canales, de otras dinámicas. Eso es muy fácil. Es decir, las sedes, la estructura de ingresos, las alianzas las controlan y deciden. ¿Qué más podemos hacer? Ajustar el modelo de negocio. Dependiendo de ese mix, podemos decir, queremos tener muchos congresos médicos. Bien, para tener más congresos médicos, como sabemos las nuevas tendencias, podemos ajustar el modelo de negocio y podemos ayudar a crear una oferta en la cual el centro de convenciones, el doctor, los hoteles, etcétera, puedan hacer que haya cada vez más eventos. Vuelvo a decir, ¿qué controlan? ¿Qué controlan internamente? Ya sé que no es un control directo. Las sedes, la estructura de ingresos, las alianzas que pueden desarrollar y el modelo de negocio. ¿Cuáles son aquellas que pueden controlar, pero a veces no es fácil? Pueden tener influencia, pero también requieren dos factores externos. Por ejemplo, los filtros de viaje. Cada vez si hay más restricciones de viaje, si hay un filtro por, no sé, por COVID, la vacuna, la fiebre amarilla, pues bueno, pues a más, o visados en general, cuantos más filtros, pues más problemática van a tener para traer eventos. Dos, el ecosistema del turismo de reuniones. Hoy en día ya tiene un ecosistema. Tienen una gran sede, tienen hoteles, tienen agencias, tienen una serie de cosas. Bien, bien. ¿Qué es lo que no tienen, por ejemplo? Un convention bureau. Lo tienen, actúan como convention bureau, pero no lo tienen como tal. Otras grandes ciudades lo tienen. Es un ejemplo. No les estoy diciendo que lo deban tener, pero hay que diseñar ese ecosistema para definir qué organizaciones faltan o qué organizaciones tenemos y cómo aumentamos el nivel de efectividad de ese ecosistema. Tres, obviamente a través de estos organismos, actualmente ustedes, agencias de desarrollo económico, nacionales, regionales, etcétera, el hacer una influencia, un lobby para ciertas organizaciones para atraer sus eventos. Los grandes eventos mundiales a nivel, el Web Summit, que ahora se está organizando en Río, se ha organizado hace muy poco, eventos deportivos, grandes eventos médicos, etcétera, hay un área de lobby que hay que trabajar y por eso se necesitan ciertas organizaciones. Obviamente, no lo pueden controlar al 100%, pero tienen una gran influencia, que serían las infraestructuras. Y ahí hablamos básicamente de conectividad. Es una cosa muy sencilla, una regresión directa, uno a uno. Más vuelos internacionales, más capacidad de traer eventos internacionales. Y no hay más, ¿de acuerdo? Mejores carreteras, mejores trenes, mejor aeropuerto, mejor centro de convenciones, pues obviamente mejor infraestructura. Y ahí es una de las grandes teclas que hace que se mueva todo. Pero vuelvo a la primera píldora, el huevo y la gallina. Les comentaba mi propia ciudad, Barcelona. En Barcelona hay 4+1 centros de convenciones. Cuando yo tenía 15, 20 años había uno. Claro, cada vez hicieron más eventos, el gobierno pues dijo, pues vamos a hacer otro centro, vamos a ampliarlo, más hoteles, vamos a dar más licencias. Ya sabemos cómo va. Hay unas áreas en las cuales hay menos control o no podemos hacer nada, que una es la competición. Pues Barranquilla tiene una competición como la tiene cualquier ciudad del mundo, como la tiene Roma, como la tiene Washington, como la puede tener Seattle o como la puede tener Brisbane. Yo creo que ahí es donde Barranquilla tiene que aplicar no una visión de competencia, sino hacer lo que Barranquilla necesite a través de ese mix de clientes que le comentabas antes. Y por último, me gustaría pensar que aquellas áreas de influencia que a lo mejor no tienen control, pero pueden ayudar a tener control, son los clusters. Las mejores ciudades del mundo en cuanto a turismo de reuniones e incluso turismo trabajan muy bien los clusters, que son esas industrias locales. Y hay dos formas de trabajar los clusters. Atraemos turismo de reuniones en función de los clusters que ya tenemos y que son maduros. Opción 1. Opción 2. Sí que tengo clústeres maduros, pero tengo otros clústeres que aún no son tan maduros. A través del turismo de reuniones voy a ayudar a esos clústeres no tan maduros a desarrollarse, porque van a traer pues, profesionales del sector, empresas, empresarios,
patrocinadores que van a ayudar a desarrollar esos clústeres. Y de nuevo volvemos a esa correlación y a esa rueda que gira y gira, ¿verdad? Ahora se pensarán, Óscar, ya tenemos clústeres. Bien, bien. Y ustedes saben los clústeres, entras en Google y los ves. Hay otros clústeres que están apareciendo y se ven mucho en la producción científica. Y también hay datos. ¿Se acuerdan en la segunda píldora que decíamos que era un mercado muy predecible? Eso lo hacía interesante. A nivel Colombia en general, la producción científica se puede trazar, se puede analizar dónde hay más producción científica. Y hay una correlación siempre entre más producción científica y más clústeres. A día de hoy en Colombia en general, y eso habría que hacer el análisis de Barranquilla, en áreas como ciencias sociales, ciencias de computación, ingeniería, toda la parte de ciencia de sostenibilidad, psicología, neurociencia, es donde son las áreas que más producción científica hay. Y obviamente tenemos una gran área que es la médica. Y dentro de la gran área que es la médica, tenemos pues el área de la hepatología, la inmunología, la oncología, que son grandes en Colombia comparados con otros países. ¿Eso qué quiere decir? Que a nivel de ciertos análisis de industrias y de producción científica podemos empezar a cruzar y ver dónde debemos ajustar el tiro. Y a partir de ahí, de ajustar el tiro, nos aparece la futura o posible estrategia a trabajar por Barranquilla. Obviamente Barranquilla tiene que trabajar sus propios clústeres, pero tiene que trabajar los clústeres que más están creciendo a nivel internacional. Es decir, ¿cuáles son aquellas industrias o subindustrias que están creciendo acumulativamente a más del 2, del 3, del 4% de forma anual? Y hay muchas. Obviamente cuando uno habla de la tecnología, del IT, bien, IT, pero ¿qué hay dentro del IT? Bueno, hay temas de Big Data, hay temas de inteligencia artificial, hay temas de ciberseguridad o de la energía, hay temas de sostenibilidad, etcétera. Hay una serie de industrias, y más o menos hay unas 25 que están creciendo encima del 5%, en el cual que hay que mostrar e ir a por ellas. Estamos hablando del fintech, de la impresión 3D, movilidad, vehículos autónomos, estamos hablando de la banca digital, estamos hablando de salud digital, estamos hablando de los eSports y cómo esto puedo seguir y seguir y seguir. Volvemos a lo que es predecible. De todos estos sectores que les estoy comentando y sus clústeres por otro, se pueden extraer muy fácilmente quiénes son las asociaciones que ya existen en Colombia, quiénes son los miembros de sus juntas directivas. Se puede obtener quiénes son los patrocinadores internacionales. Se puede obtener quiénes son las comunidades internacionales que existen a nivel online y a nivel offline. Se pueden obtener también quiénes son los grandes congresos, las grandes conferencias comerciales. Y se puede obtener también quiénes son los líderes de opinión. Con ello, vuelvo a lo del arte y de la ciencia, hay metodologías para atraer esos eventos que nosotros queremos para Barranquilla, que van a incrementar, ¿se acuerdan los que comentábamos en la segunda píldora? Incrementar impacto económico directo, indirecto, impuestos, transformación social, legado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y ello cómo lo hacemos? Miren, esto requiere de trabajo. Normalmente un destino requiere un trabajo de 1, de 2, de 3 años y después hay que dejarlo ir y monitorearlo un poco. Hay un trabajo que empieza con una parte de evaluación, de asesoría, donde se tienen que sentar ustedes y analizar con quien sea necesario su visión, sus objetivos. Comentábamos antes, ¿verdad? 1000 eventos o 100. Que turismo de reuniones sea un X% o un Y% del turismo. Que el turismo sea un X, un Y% del total. El posicionamiento, los activos, los segmentos que tienen hoy, los canales que utilizan, los modelos de negocio, la cadena de valor, esa transformación social. Bueno, ahí se hace un análisis, una evaluación. Y eso es una evaluación que se hace de forma cuantitativa y se hace de una forma cualitativa, con clientes, con jugadores del sector, del tablero, cadena, internacionales, nacionales, etc. A partir de esa evaluación, obviamente, hay un gap, ¿verdad? Y se analiza el gap. Y se hacen los factores de éxito. Uno, se crea una visión estratégica, vamos hacia allí, queremos este mix de clientes, queremos estos clústeres y queremos esta inyección económica en Barranquilla. Se hace un análisis de los factores de crecimiento, de los factores que amplifiquen
porque hay ciertos factores, antes los comentamos, infraestructuras, por ejemplo, y otros factores que limitan. Bueno, se hace un análisis. Y ahí nos vamos a la ejecución. Se diseña un plan de acción, se diseña un nuevo modelo de negocio, se crean grupos de trabajo y se crea el Issue Action KPI. ¿De acuerdo? Se analizan una serie de problemas, las acciones y los factores de éxito. Ahí trabajamos la comunicación y el marketing por los diferentes segmentos de mercado. Es decir, Barranquilla tiene que comunicar, por un lado, a empresas, por otro lado, a asociaciones, por otro lado, a gobierno, por otro lado, a ciudadanía. Es decir, se empieza a analizar todos los segmentos de mercados, ese omnicanal para contactar con ellos. Volvemos, no solamente a nivel de televisión y de radio y de prensa, sino redes sociales, relaciones públicas, etcétera. Se analizan quiénes podrían ser los amplificadores, es decir, esos influenciadores, y se crea una narrativa al respecto. Entonces, después vamos a lo que sería el desarrollo de negocio. ¿Se acuerdan que les comentamos? Vamos a por asociaciones, vamos a por empresas, conferencias comerciales, exposiciones nacionales, internacionales, grandes, pequeñas. Bien, ahí hay un plan. Y lo más importante, ahí es lo que se crea, en inglés se dice lead generation, el poner leads encima de la mesa. Pero como ya tenemos un plan preparado, una comunicación preparada, unos activos preparados, si tenemos esos datos, lo van a hacer mucho más rápido. Y además, tendríamos esos amplificadores a través, por ejemplo, de asociaciones del sector o plataformas varias. Y por último, no podríamos dejar la capacitación. Es decir, esta rueda que nos sigue moviéndose, hay que capacitar a la cadena de valor en tendencias, en enfoque, en nuevos modelos de negocio, certificaciones, añadir mentoring, añadir consejerías, etc. Y por ello, a través de esa píldora que hemos dado 1, 2 y 3 en estos breves minutos, sé que es mucha información y en muy poco tiempo, sé que es algo muy macro, pero que a la vez todos ustedes estarán pensando, necesito más detalles, pero con estas 3 píldoras lo que he intentado es intentar para todos nosotros, el abrir un poco más la mente si cabe, y la tienen muy abierta en Barranquilla, eso doy fe, de que Barranquilla puede jugar la Champions League. A quien le guste el fútbol ya sabe de lo que le hablo. Creo que puede, creo que hay trabajo por hacer, no creo que sea nada complicado, hay que ponerse a ello y no me cabe ninguna duda de que si quieren puede. Muchísimas gracias. Hasta luego.